Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, fase terminal. ¿Cómo acompañar a un paciente que está en una etapa terminal de una enfermedad? Antes que nada, es importante definir primeramente lo que es enfermo terminal. Enfermo terminal en oncología, cuando un paciente con una neoplasia maligna ya no es susceptible de un enfoque terapéutico específico para su enfermedad y la expectativa de vida es corta. Se dice habitualmente que está en fase terminal. En la práctica decimos que está ante un enfermo terminal cuando existe un estado clínico que provoca expectativa de muerte en breve plazo. Tenemos ejemplos de enfermo terminal, ¿sí? No solamente aquel paciente que está con cáncer, es un paciente terminal. Aquí nos da como ejemplo paciente terminal oncológico, puede existir, paciente terminal geriátrico, paciente terminal por enfermedad crónica o degenerativa, paciente con SIDA o enfermedad crónica infecciosa. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos ante un enfermo terminal? ¿Cómo es que necesitamos, verdad? Tener qué características necesita el médico para definir un enfermo terminal. Son las siguientes. La presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. El paciente va agravándose día a día. Gran impacto emocional en el paciente, a la familia y al equipo terapéutico ante la posibilidad de muerte. Pronóstico de vida inferior a 6 meses también. Estas son algunas características que definen un enfermo terminal. Bueno, aquí nos da un ejemplo nada más en la imagen. Enfermo terminal, atención a un paciente con cáncer, dice, en sus últimos días de vida. ¿Cuándo se inicia la fase terminal de un paciente? Se inicia cuando el médico juzga que las condiciones del paciente han empeorado hasta tal punto que ya no es posible ni detener ni invertir el curso de la enfermedad. Es cuando el tratamiento se hace básicamente paliativo en nuestro paciente y se concentra en la reducción del dolor para así brindarle a nuestro paciente una calidad de vida antes que lleve el momento de partir de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es importante entender, ¿verdad?, que un enfermo terminal, el médico llama al paciente que está muy cercano a la muerte. Ya su enfermedad no tiene un tratamiento, ¿sí?, a un corto ni a largo plazo, ¿sí? Y los cuidados son de confort y cuidados paliativos nada más, que se basan en los cuidados relacionados al dolor y, como les dije, al confort del paciente, ¿sí? Tratamos de darle lo mejor a nuestro paciente para que pueda tener una muerte digna. ¿Por qué hablar de este tema? El personal de enfermería está íntimamente vinculado y va relacionado a este tema de este nacimiento, cuando hay enfermedades, pérdida y muerte, ¿sí? Es una etapa de la vida que sí o sí nosotros nos va a tocar cuidar, ¿verdad? Sí, a un enfermo terminal. La presencia de un profesional al lado del enfermo y la familia en los momentos de crisis es una ayuda fundamental. Proporciona a la familia seguridad respecto a lo que ha hecho y todo lo que tiene que hacer, ¿sí? En estos casos, el enfermo terminal, su familia y su entorno requiere de profesionales de enfermería capacitados
y también de médicos, ¿sí? El personal de enfermería es aquel que llega a conocer y detectar con mayor acierto las necesidades, inquietudes que tiene el enfermo. La relación que tiene la enfermería con el paciente es íntima, de un contacto físico, de un simple contacto físico a emocional pasa nuestros cuidados, ¿sí? ¿Quién es el quien informa al paciente que tiene una enfermedad terminal? Entonces es importante también saber, el médico. El médico es el responsable de comunicar según su criterio el diagnóstico, el pronóstico y si tiene tratamiento de esa enfermedad. Es el médico entonces el encargado de informarle al paciente y a su familia. El médico toma la mayoría de las decisiones acerca del manejo de esa enfermedad. Muchas veces, ¿verdad? Muchos de ellos influyen directamente en la calidad de vida del enfermo. También es importante recalcar aquí que el médico siempre ante una enfermedad terminal le da opciones al enfermo y a la familia, ¿sí? De terapias en estos casos, le explica la situación y qué es lo que se puede hacer en esos casos. Cuidados paliativos. ¿A qué lo definimos? La Organización Mundial de la Salud en 1990 define cuidados paliativos como el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, siendo el objetivo principal conseguir mejorar la calidad de vida posible del paciente y su familia. Entonces, cuidados paliativos son los cuidados que se brinda al paciente, ¿verdad? Que ya no tiene un tratamiento curativo ante una enfermedad y su pronóstico de vida es muy corta. ¿Cuáles son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud respecto a los cuidados paliativos? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cuidados paliativos? El personal de enfermería en estos casos, encargado de alivio del dolor y sus síntomas. También en conjunto con el médico, no alargar ni acortar la vida. Dar apoyo psicológico, social y espiritual a nuestro paciente. Reafirmar la importancia de la vida. Considerar la muerte como algo normal. Tenemos que estar preparados también y prepararle al paciente y a su familia también para esa etapa que va a vivir. Considerar la muerte como algo normal, como les dije, proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible, dar apoyo a la familia durante la enfermedad y la etapa de duelo. ¿Qué espera el enfermo terminal del profesional? En esta etapa, el paciente terminal tiene un derecho de ser cuidado por personas humanitarias, ¿sí? Sensibles y capacitadas, que tratan de comprender las necesidades del paciente y sean capaces de alcanzar alguna satisfacción de ayuda al mismo y afrontarlo ante la muerte, ¿sí? Entonces, es una etapa donde el paciente necesita de los profesionales de la salud que estén capacitados, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, brinden un cuidado humanitario al paciente, que trate de cubrir o paliar todas las necesidades básicas, por lo menos que el paciente va a precisar en ese momento, ¿sí? En la atención de un paciente en fase terminal, en sus últimos días, nos enfrentamos a una situación única e irrepetible para la familia, para el paciente y para nosotros mismos también. Por lo tanto, hay que extremar el cuidado para que ninguna de sus demandas queden sin ser atendidas, dice. Hay que ofrecerle el mejor de los cuidados, como dije. En la clase anterior, nosotros hablamos de cuidados de confort, higiene y confort. Son uno de los cuidados primordiales que debemos de ofrecer con calidad a nuestro paciente. El mejor de los cuidados tenemos que darle. Tratarle al paciente de la mejor manera posible, ¿sí? Sea donde estemos, en la casa, en un hospital público, hospital privado,
Estemos donde estemos, ¿sí? Atención del personal de enfermería. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Cuidados paliativos. Les cito algunos de ellos. Proporcionar alivio ante soledad, miedo y depresión. Mantener los sentimientos de seguridad, autoconfianza, dignidad de nuestro paciente, autovaloración del paciente. Ayudar al paciente a aceptar las pérdidas, ya sean fisiológicas, físicas, psicológicas y sociales. Proporcionar bienestar físico y da algunos ejemplos. Cambios de posición, fisioterapia. Y aquí yo voy a agregar la higiene y confort de nuestro paciente, ¿sí? Saber escuchar, mucha paciencia en nuestro paciente. Cuidados de confort. El cuidado de confort hay que brindarle al paciente un ambiente tranquilo, una posición adecuada. La habitación tiene que ser bien ventilada, el entorno e iluminación tiene que ser adecuado, evitar cambios de habitación. Aquí es importante que también se recalque que tiene que permanecer limpio la habitación del paciente. Los familiares del paciente deben mantener la tranquilidad y hablar constantemente al paciente, no perder el contacto físico. No hay que desamparar a nuestro paciente. Nuestro paciente requiere sí o sí en estas etapas acompañamiento del familiar. Presencia de profesionales también. Estas medidas actúan sobre el componente de ansiedad que tiene nuestro paciente. ¿Cómo influye en el enfermo terminal la actitud del familiar? En cuidados paliativos trabajamos con el enfermo y la familia, porque el enfermo necesita a la familia, tanto como a los profesionales, también los necesita. A veces la familia se bloquea porque por la prolongación de la enfermedad supone que ellas le genera un gran desgaste. Bueno, hay veces que esto nos va a llevar mucho trabajo, el paciente con una enfermedad terminal, entonces muchos de los familiares se van a sentir cansados, inclusive el profesional de salud también, ¿sí? Va a trabajar el doble con este tipo de pacientes, pero sí o sí no hay que cansarnos. A pesar de que sea un arduo trabajo, ¿verdad? Hay que brindarle lo mejor a nuestro paciente. Por eso hay que enseñar a los familiares a descansar, dice, para que puedan seguir apoyando al enfermo. Lo ideal siempre es trabajar en conjunto con varias personas, porque uno solo no va a poder con todo esto. Un solo familiar cuidando, por ejemplo, no va a poder. Sí o sí necesita también el cuidador o el enfermero descansar, porque si no se descansa, no se va a poder brindar 100% nuestra energía, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos del descanso, por ejemplo. Por ejemplo, en ocasiones los familiares no se dan cuenta de la gravedad del momento cuando ya el enfermo se está muriendo, no distinguen esa situación en otros momentos por el cansancio que han acumulado, dice, y no ayudan al enfermo porque no se dan cuenta, dice, ¿sí? Y eso ya es por el cansancio acumulado, como les dije. Lo ideal siempre sería que en la casa, por ejemplo, un enfermo terminal, generalmente muchos de ellos ya se van en la casa. Algunos de ellos están en los hospitales todavía también internados, ¿verdad? No se puede hacer mucho por ellos, ¿verdad? Pero sí o sí necesita estar un familiar, un enfermero, algún profesional ahí, estar siempre pendiente de la salud del enfermo, ¿sí? También hace falta que los familiares tengan confianza en el equipo que atiende al enfermo, entonces se le puede ayudar a afrontar la muerte del enfermo, pues muchas veces cuesta más afrontar a la familia que al propio el enfermo. Sabemos que la familia misma muchas veces no está preparado para la muerte del paciente. Tenemos que prepararle al paciente. Los profesionales de la salud estamos para eso.
Existen familias que no quieren que el enfermo se entere de su situación, dice. Cuando el enfermo es el primero que se da cuenta que cada día está peor, dice, y que se va a morir pronto. También a veces es el enfermo el que no quiere enterarse de esa situación y tampoco quiere que su familia se entere. Entonces, muchas veces en esos casos es importante, ¿verdad?, que el médico sepa cómo resolver estas dudas en el paciente y tanto como en la familia, ¿sí? Y que le dé oportunidad también al paciente de hablar y de desahogarse, ¿sí? ¿Se puede atender al enfermo en fase terminal en la casa? Sí, se puede, se puede. Mucho trabajo nomás lleva y necesita sí o sí un equipo multidisciplinario. Cuando hay voluntad del paciente de permanecer en la casa, se puede. Cuando el entorno familiar es capaz de asumir los cuidados y voluntad de hacerlo. Sí o sí el entorno familiar tiene que estar preparado, tiene que tener voluntad para cuidar al paciente. Red de soporte adecuado, tiene que tener también prácticamente, tiene que ser capaz de asumir los gastos, ¿verdad?, que tiene este paciente. Disponibilidad de servicios paliativos, comunicación positiva entre el enfermo, equipo médico y familia, y una buena organización del cuidado. Solamente el que está capacitado y preparado es el que le puede tener al paciente terminal en la casa. ¿Cuáles son algunos temores que tiene el enfermo en una fase terminal? Dolor físico, lo que sí o sí vemos en nuestro tipo de paciente. Separación de los seres queridos. Puede sentir el enfermo que es una carga. Desfiguración, pérdida de autocontrol. Por ejemplo, el paciente ya no puede realizar sus necesidades fisiológicas normales. Aquí también están las facultades mentales, cuando se van deteriorando. Pérdida de dignidad, cuando ya afecta la autoestima de nuestro paciente. La soledad, miedo al abandono, a ser olvidado. También es importante el apoyo espiritual. Es sumamente importante en el enfermo terminal. La tarea espiritual no es solo de los capellanes, dice, sino de los profesionales de la salud también. Mantener la fe en Dios, el perdón y la reconciliación con Dios y las relaciones humanas pasadas. La paz y la tranquilidad es importante. Aquí, por ejemplo, en el apoyo espiritual es importante que se le prepare al paciente a que pueda perdonar. Muchas de las cosas que le atan al paciente o aquellos rencores que tienen en la familia mismo, esa es la etapa donde él tiene que aprovechar, ¿verdad? Y liberar aquellas culpas. En la fase terminal, los enfermos necesitan conocer que son valiosos, que se los aprecia mucho y que no van a ser abandonados. Estos pacientes es importante que sepan, ¿verdad?, que hasta el último día de su vida van a estar acompañados. Los enfermos parecen agradecer que haya silencio y que alguien ore por ellos, que le tienda una mano cariñosa en su frente o en sus manos. Esos son algunos gestos que ellos necesitan, algunos gestos de cariño, ¿sí? El paciente terminal se siente prácticamente muy vulnerable y necesita acompañamiento. La compañía familiar tiene que ser agradable, de personas que ya están preparadas para la muerte prematura de nuestro paciente, ¿verdad? Porque ya nos está avisando, ¿verdad?, que en un momento cercano, ¿verdad?, va a fallecer este paciente. Entonces la familia tiene que estar preparada. ¿Cómo responder a los miedos relacionados a la pregunta que nos realiza el paciente? Voy a morir, dice el paciente. Voy a morir pronto, dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle esa respuesta? Muchos de ellos, con el simple silencio, un abrazo, un apretón de manos, colocando la mano sobre su cabeza, tomar la mano señalando hacia arriba
le das un abrazo, como les dije, una pequeña oración, es importante también para despedirnos, ¿verdad? Todos estos actos son fundamentales, ¿verdad? Para no hacerle sentir solo a nuestro paciente, ¿sí? Que se sienta acompañado hasta el último día de su vida, como les dije. Ser feliz cuidando, dice un refrán. No se puede pretender cuidar a un enfermo terminal por obligación impuesta, sino por obligación libremente elegida, dice. Obligación como derecho del ser humano y estrategia por el amor que tenemos a la persona. Nosotros, como profesionales de la salud, de enfermería, nuestra misión luego es cuidar, ¿sí? En todo momento. Entonces, está nuestra labor, independientemente de quién sea la persona. El cuidado profesional, signo de evolución y progreso en nuestra comunidad, cuidar enfermos terminales como experiencia humana, profesionalizada, enriquecedora y gratificante. Enfermos, familiares y miembros del equipo nos darán a diario lecciones de dignidad. El saber ser y el saber estar se conjugan mutuamente como nunca al lado del enfermo terminal. El hombre y la mujer son luz y amor, y esas son las cosas que llegan cuando sale de la vida, luz y amor con que vivió en la tierra, dice. Como les dije, nuestros cuidados deben ser con calidad y calidez, independientemente de quién sea la persona que cuidamos. A todos debemos tratar por igual. Solamente después, cómo nosotros vamos a sentirnos felices, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Eso se siente gratificante, ¿sí? La paga no tiene precio prácticamente, ¿sí? ¿Cuáles son algunos objetivos de la unidad de cuidados intensivos pediátricos? En el primero, el beneficio está relacionado con que la intervención contribuye a la recuperación de nuestro paciente. Cuando hay un enfermo terminal en terapia intensiva, se adopta un modelo paliativo en este paciente. El beneficio está relacionado con que la intervención mejore la calidad de vida del paciente y de su familia. Aquí nosotros brindamos al paciente y familia alivio de sus síntomas, situación funcional, preocupaciones emocionales, psicológicas y espirituales. Sí o sí, nosotros igual brindamos cuidados. Cuidados paliativos ya serían estos casos, al enfermo terminal. Algunos dilemas que hay en la práctica médica diaria en cuidados intensivos. Hay orden a veces de reanimar y no reanimar a un paciente, ¿verdad? En estadio terminal, por ejemplo, no se puede reanimar. Aplicar soporte ventilatorio, hemodinámico a un paciente que tiene una evolución tórpida, dice. Hay veces que también no está recomendable, ¿verdad? Soporte ventilatorio cuando el paciente está grave y ya no responde a los tratamientos. No se aplica soporte de inicio, dice. ¿Cuándo retirarlo? Son algunos dilemas también. Por ejemplo, iniciar un antibiótico cuando ya el paciente ya no está respondiendo. ¿Se está salvando o prolongando la vida del paciente? Dice. ¿Qué pacientes deben ser admitidos en la terapia? Eso también son algunos dilemas. Deben aplicarse medicamentos o procedimientos de elevado costo en estadios finales de enfermedad avanzada, dice. Es como una pregunta. Aquí también son dilemas éticos. Los médicos son los encargados de ya responder esto prácticamente. Pero lo que yo veo al día a día muchas veces, hay veces que hay orden de no reanimar cuando el paciente está muy grave, el paciente tiene algún tipo de malformaciones, estadios terminales, hay también algunos tratamientos o, como les digo, el inicio de antibiótico que ya se suspende también. Y esos son algunos dilemas que
éticos en la práctica médica, en la terapia, ¿sí? Y algunas posiciones que se realiza de parte del médico ante muerte encefálica también. Son algunos ejemplos. Les dejo antes de terminar un mensajito, dice, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este mandato, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Esa es nuestra misión, cuidar y amar a la otra persona, ¿sí? Nuestra función principal es eso. Enfermería, arte, y tratemos de brindar el mejor de los cuidados a nuestros pacientes. Vayamos donde estemos, ¿sí? ¿Tienen algunas preguntas? Está bien, profe, se entiende. Bueno, es todo por hoy, gente. Yo, como les digo, siempre hagan su trabajo con amor. Eso se resume todo. Cuidemos al paciente que cuidemos, sea un paciente que se va a recuperar o un paciente que está al borde de la muerte igual. Tratarle lo mejor de los cuidados, siempre brindarle a nuestro paciente. La satisfacción es única, ¿sí? Al final del día nosotros, allá adentro nada más sabemos que nosotros ofrecimos lo mejor de nosotros. Les voy a dejar la clase grabada, también las tareas en la plataforma. Que tengan muy buenas noches. Gracias igualmente, profe.